lo que es la parte de los tratamientos. Hoy vamos a hablar sobre los nematodos. Y básicamente recordarles que existen dos tipos biológicos por los cuales se caracterizan, uno directo y uno indirecto. El indirecto se refiere de más de dos hospedadores. Hay unos hospedadores intermediarios y uno definitivo, y en el directo todo el ciclo ocurre en el hospedador. Todo lo que vamos a ver, hay uno donde se completa todo el ciclo y hay un hospedador único también. Es importante que ustedes sepan, básicamente, la presencia de buscar, a veces hacer el diagnóstico, van a ver cómo las características y a veces el paciente que llega y está usando este tipo de verdes de gusanos a través de la boca, de la nariz, sobre todo los restantes en las heces. Entonces, es algo característico que ocurre sobre todo en las zonas rurales de muy baja higiene. Entonces, es algo que está asociado al humano higiénico de las personas. Hacer énfasis en toda la comunidad que ustedes van a ser médicos de primer nivel, esas medidas higiénicas para evitar que este tipo de enfermedades continúen aumentando de por la incidencia y la prevalencia. Y van a ver cómo en algunos casos este tipo de nematodos puede ocasionar una enfermedad quirúrgica. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Se caracterizan por ser gusanos que son redondos, no van a estar cementados, ya ustedes la tienen todo lo distinto. Sus especies son distintas, abundantes en la naturaleza, existen diferentes especies y la mayor parte van a ser de vida libre y van a estar evolucionando en forma variable para sobrevivir, y tienen las características que lo que son sus huevos tienen resistencia a la humedad, al calor, a todo el clima que les vaya en contra. Ellos resisten, tienen una autoprotección, por decirlo de esa manera. Entonces es algo que para limitarlo, básicamente con el lavado de las manos y las medidas higiénicas necesarias, se puede bloquear la transmisión de este tipo de parásitos, ¿no? Básicamente van a habitar en el intestino, y algunos, como van a ver, tienen la capacidad de condicionar al paciente a sufrir de anemia. Parece que en el Perú tenemos una alta incidencia de anemia y puede estar asociada con los parásitos. Los gusanos redondos pueden ser bisexuales, tienen una forma masculina y femenina, pueden estar separados, excepto el estercoralis, cuyos adultos hembras van a ser hermafroditas en el intestino de la persona, y van a ver que hay un ciclo libre y hay un ciclo de autoinfectación en el mismo ser humano. Van a ocurrir 5 fases, en las cuales va a haber una fase de adulto, 4 fases larvarias secuenciales, y van a estar rodeados de una cutícula externa durable que les va a condicionar a soportar todo ese medio ambiente de humedad, de altas temperaturas. Ahí ellos van a estar sobreviviendo y se van a seguir reproduciendo. Poseen sistema nervioso, poseen un sistema muscular, con células musculares bajo la cutícula, y en algunos, como van a ver ustedes más adelante, como en el caso americano, van a tener una calidad bucal que les va a condicionar a mantenerse allí adheridos a esa pared intestinal. Son gusanos, como les dije, redondos. Algunos pueden medir milímetros, otros llegan a medir hasta centímetros y metros. Tienen ciclos complejos, variados, y hay unos que van a tener un desarrollo a nivel del suelo, como es el ascaris y las cistomas duodenales, mientras que otros se pueden transmitir de manera directa de persona a persona, como es el caso del enterovirus vermicularis. Está asociado también incluso a cómo hacen el cambio la persona que está infectada, sobre todo los niños, eliminan este tipo de parásitos por las heces, pueden estar incluso a nivel del colchón, de las sábanas. Las personas hacen levantamiento de la sábana, hacen como estirarlas o levantarlas, y todo ese tipo de parásitos pueden elevarse y pueden ser transmitidos de una persona a persona de esta manera. Entonces, todo ese hábito higiénico de la persona es importante para bloquear su transmisión. Vamos a continuar con lo que es la citostoma duodenales y el megato americano, que lo vamos a tomar en cuenta como una anquilostomiasis, o antiguamente oncinarias. Son nematodos que se van a transmitir por el suelo y
básicamente en aquellas áreas con un acceso inadecuado de agua y un saneamiento de higiene muy bajo. Esto es característico en ellos que ustedes no tienen que sospechar en este tipo de pacientes cuando tenemos una anemia que sea normocítica, normocrómica o normocítica hipocrómica que está asociada a una anemia ferropénica y que venga de un nivel socioeconómico muy bajo, podemos sospechar que una de las posibles causas puede tener relación a una parasitosis de este tipo. Entonces tenemos las sinustomas duodenales y el mecato americano. Ellos viven en el intestino delgado, pueden vivir hasta 7 años aproximadamente y tienen esa mucosa, ¿verdad? Esa mucosa bucal que les va a permitir adherirse a esas paredes intestinales a través de esas láminas cortantes o ganchos como se veía en la foto anterior. Estos ganchos parecen que tienen su propia forma de adherencia y ahí se mantienen hasta 7 años. ¿No? Epidemiológicamente sobre todo se tienen las sinustomas duodenales en países mediterráneos como Irán, India, Pakistán, el Lejano Oriente, y el americano también lo tenemos aquí en Latinoamérica, lo tenemos en América del Norte, América del Sur, ¿verdad? En África Central, en Indonesia, Isla del Pacífico Sur y parte del Caribe. Entonces, como verán, este tipo de parásitos lo van a conseguir a nivel mundial, sobre todo en el trópico y subtrópico. Hay un reporte hasta de 500 millones de personas infectadas en el mundo y fíjense que también América del Norte está asociada a esto. De que ellos tienen mejores condiciones, un país desarrollado, existen zonas en las cuales también se han reportado estos casos y principalmente, como les dije en un principio, esto es lo que caracteriza. Ustedes tienen que hacer énfasis de sospechar que un paciente que tenga anemia ferropénica con un nivel socioeconómico muy bajo puede estar asociado a anemia. Entonces, es importante de que ustedes lo sospechen, lo diagnostiquen y lo corrijan, porque no solamente es por deficiencia de hierro, por causas nutricionales, sino que también puede estar asociada a parásitos. Su prevalencia va a ser más alta en África, seguida de Asia, América Latina y el Caribe, y en las áreas, como les dije, rurales del sudeste de Estados Unidos también se han reportado casos en los cuales en el siglo XX fue el mayor reporte de los casos asociados a este tipo de enfermedad. Su transmisión va a ser a través del contacto de la piel humana con ese suelo contaminado, la contaminación fecal humana del suelo, condiciones favorables del suelo para la supervivencia de las larvas, como humedad, calor y sol. Acá en Tanda tenemos muchas zonas que en la misma ciudad tenemos zonas donde no tienen deposiciones discretas, ¿verdad? No hay agua negra. Entonces, incluso hay zonas donde no hay agua. Y podemos ver que no necesariamente que sea una zona rural pueden tener este factor de riesgo asociado para adquirir este tipo de parásitos. Las personas que caminan descalzas o con un calzado abierto en suelo contaminado con heces van a correr el riesgo de contraer infección. La transmisión a través de alimentos contaminados es más baja, ¿verdad? Vamos a ver el ciclo, que básicamente ustedes van a ver aquí la eclosión de la larva adulta, ¿verdad? Que la eliminan a través de las heces y en su forma ratiforme va a transformarse luego a la filariforme, que es la manera como va a penetrar a la piel de la persona. Entonces, un factor que nosotros podemos bloquear o determinar es el uso de calzado. En estas zonas rurales, a veces las personas están acostumbradas a caminar descalzo y a través de esa forma es que el parásito, ¿verdad? Este gusanito, que está aquí en forma de filariforme, va a hacer ese contacto con la piel del ser humano y va a entrar por esa vía térmica, ¿verdad? Luego va a migrar a los vasos sanguíneos, va a ser transportado a los pulmones por un periodo aproximado de 8 a 21 días y estas larvas luego van a penetrar a los pulmones, van a ascender al árbol bronquial, a la faringe y allí van a ser debilitadas y otra vez a repetirse. Principalmente las manifestaciones clínicas van a ser acorde a todo ese periodo de ciclo de vida que va a tener el parásito en la persona en la cual va a dar manifestaciones. Entonces el paciente que puede llegar, primero que ya observe la larva que está a nivel dérmico o que el paciente tenga manifestaciones respiratorias con
una tos irritativa seca y nocturna, una asociación de fiebre, o a veces va a estar asociada a fiebre. El paciente va a tener deterioro también nutricional, acuérdense que produce una anemia ferropénica, y los síntomas gastrointestinales cuando está a ese nivel intestinal, ¿verdad? Que el paciente presente deposiciones líquidas, diarreicas, sin mocos, sin sangre, pero de acuerdo al ciclo de vida que tenga este parásito en el ser humano va a tener sus manifestaciones clínicas. Es por ello que ustedes tienen que hacer esa historia clínica adecuada, ¿verdad? Saber el contexto del paciente, donde él tiene su domicilio, ¿verdad? Y ustedes también pueden apoyarse con los laboratorios, aparte del examen de ese, es a través de los laboratorios que van a conseguir una hemoglobina que va a estar baja con unas constantes populares bajas, que le va a decir que puede tratarse de una anemia de origen ferropénico asociada a este tipo de parásitos. También puede haber o no la presencia de toxinas. Entonces, en base a esas características, ustedes tienen que hacer ese diagnóstico y lo van a confirmar a través de nosotros tenemos acá el examen de ese, ¿no? Entonces, es importante saber hacer una buena historia clínica, solicitar el examen de ese y sospecharlo. A veces quizás no te va a salir positivo, pero ustedes, todas estas herramientas que ustedes tienen, tanto clínicas como laboratoriales, sospecharlo y indicarles un tratamiento oportuno, ¿verdad? Acá podemos ver el montaje de estos huevos a nivel del examen de ese. Las características. El tratamiento, en todo lo que les voy a hablar de los nematodos, son dosis bien específicas. Es importante que ustedes aprendan estos esquemas porque ustedes van a tener muchos casos asociados donde ustedes pueden hacer un saneamiento en sus pacientes para prevenirlo, incluso a todo el núcleo familiar. Si uno de sus pacientes está infectado de este tipo de parásitos, ustedes pueden hacerlo a todo el núcleo familiar. Tomen en cuenta si hay que repetir el ciclo en 15 días. Los medicamentos que tenemos disponibles, que lo tienen sí, si ustedes lo pueden indicar, es el albendazol. Entonces, lo van a indicar a una dosis consecutiva de 400 miligramos diarios que sean en ayuno. O el albendazol, que va a ser 100 miligramos cada 11 horas por 3 días. Importante la prevención y el control, que ustedes hagan educación sanitaria para sus pacientes, y en este caso, el ciclo de vida va a comenzar a través de la presentación vertical de la larva filiforme. Ustedes hacen la educación sanitaria de sus pacientes, de las personas de la población de las cuales que van a atender, utilicen calzado, porque a través de la piel es que va a ingresar este tipo de gusanos. Entonces ustedes pueden hacer toda esa campaña sanitaria con sus pacientes, ¿verdad? Y prevenir y saber que tienen que corregir porque va a condicionar a que haya un bajo desarrollo, sobre todo en los niños, porque les condiciona anemia, ¿verdad? Y esto va a contribuir a que este paciente pueda tener todas las manifestaciones clínicas de la anemia. Entonces, sospecharlo en un paciente con anemia ferropénica, y ya ustedes saben cuáles serían esas manifestaciones clínicas de un paciente que presenta anemia, ¿verdad? ¿Cuáles serían? De acuerdo a lo que han estudiado y han aprendido toda esta carrera médica. Y es una de las principales causas de consulta médica. En las campañas, cantidad de pacientes con anemia. Y nos olvidamos de eso. Estamos en las manifestaciones, debilidad, somnolencia, ¿verdad? Fatiga, hacen su trabajo y están todo el tiempo cansados, van a la universidad y están todo el tiempo con sueño, para priorizar la actividad. Entonces, esas cosas son importantes saberlas, experimentarlas y trabajarlas en un paciente, y esas manifestaciones clínicas que van a conseguir, que es muy notorio. Palidez de la mucosa, las características de las uñas. Entonces, todo eso ustedes tienen que tenerlo en cuenta, ¿ya? Y hacerle seguimiento, por supuesto. Hacerle seguimiento al paciente para corregir este tipo de patología, porque fíjense, importante que es un nematodo de tipo que produce anemia. ¿Qué es entonces? Es algo característico de la enfermedad. Bueno, lo más sorprendente, y a uno se le pone así la piel así bien, es ver a un paciente que te llegue usando este tipo de cosas. Y si
Entonces, el Ascaris lumbricoides es uno de los nematodos que es el más grande que parasita el intestino humano y es una de las infecciones epidémicas humanas más comunes en todo el mundo. También está el Ascaris sum, que es el que afecta a los cerdos, y al ingerir los huevos infectivos, las larvas van a iniciar un ciclo en el organismo a través, fíjense que es parecido al anterior, ¿verdad? A través de la circulación, pulmón, tráquea, faringe, se deglute y llega a través del intestino y llega a la organismo. Entonces, biológicamente están todas las regiones tropicales y subtropicales, se transmite a través de suelos contaminados por las heces o por el uso de estiércol humano utilizado como fertilizante. Los más afectados suelen ser los niños pequeños, sobre todo en zonas muy pobres, y estos niños pues les gusta jugar con la tierra, todo eso, ese suelo contaminado con heces de humano, llevan a la boca y llevan ahí comienza todo el ciclo. La transmisión puede ocurrir a través de alimentos contaminados también como las hortalizas. Entonces aquí tenemos su ciclo, ¿verdad? Acá tenemos cómo están a través de las heces, ¿verdad? A todos los que los cultivos, todo eso va a ser a través fecal oral, ¿verdad? Llega, pasa la circulación, pasa los pulmones, tráquea, los faringes, se destruye, llega al intestino y termina. Entonces, estas larvas van a madurar aproximadamente entre 10 a 14 días en los pulmones, van a penetrar esas paredes alveolares, van a ascender por el árbol bronquial hasta la garganta y van a ser otra vez deglutidas. Cuando llegan allí a nivel del intestino, se van a transformar en esas larvas adultas y se va a requerir aproximadamente de 2 a 3 meses desde la ingestión de los huevos infecciosos hasta la oviposición por parte de la hembra adulta. Incluso pueden vivir años en la persona, o sea, son portadores. Las manifestaciones clínicas las van a dar de acuerdo a ese ciclo evolutivo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando está a nivel pulmonar, esa parte pulmonar de migración entre 9 a 12 días después de esa ingestión de los huevos y los pacientes van a tener una tos debilitante. Pueden presentar disnea, pueden presentar hemoptisis, pueden presentar fiebre. Entonces, fíjense que son síntomas respiratorios y puede estar asociado a un paciente que todo esto está a la transmisión de un parásito llamado Ascaris. No tiene que dar antibióticos. Incluso cuando vean la imagen radiológica, ustedes van a ver una imagen de condensación y van a decir, esto es una neumonía. Y le inician tratamiento o lo refieren para que lo hospitalicen porque es una neumonía que tiene la comunidad o tratamiento antibiótico y resulta que está asociada a un parásito. Entonces es importante de esa partecita de la historia clínica que no nos gusta preguntar los hábitos psicobiológicos, de dónde viene, la ocupación, todo eso influye mucho. Porque ya ahorita van a ver más adelante las características. Fíjense que el paciente hasta puede presentar hemoptisis. Si viene un paciente con tos, disnea, hemoptisis, ¿qué van a pensar ustedes que es? PVC, estamos evitando. Y está bien la respuesta. La respuesta está correcta. Pero tenemos que hacer diagnóstico diferencial con este tipo de patología. ¿Quién me va a dar, aparte de los hábitos psicobiológicos, cómo está el paciente tiene, a la diferencia de la TBC que es por hacinamiento y todo esto, es que esa persona no tenga esos hábitos sanitarios adecuados, porque las transmisiones no es por la conducta de salida comunitaria, es fecal-oral. Entonces, esa higienización de las manos antes de la alimentación, después de las mamás o los papás que cambian los pañales, el lavado de las manos, es importante lavarse las manos, pero tenemos que, si huellas digitales, porque las mías casi están borradas de tanto lavarme las manos, pero es necesario, algo tan simple y básico que debemos hacer, pero hay poblaciones que no tienen agua y jabón. Entonces, es importante que la comunidad tenga esas medidas mínimas. La radiografía, entonces, este tipo de parásito me va a producir un síndrome, que es el síndrome de pregunta de examen. Ya ustedes saben que eso le van a preguntar, yo no lo voy a preguntar porque ya sé que lo saben. Pero es importante que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Que es el síndrome de, ahí está todo corrido, pero no sé por qué, porque cuando lo revisé ahorita de venir está todo bien. Entonces, es importante tener en cuenta este
cuando está asociado a un proceso quirúrgico como un tratamiento quirúrgico, se tiene que resolver la emergencia y luego dar el tratamiento. Eso es importante que lo conozcan. Entonces, puede estar asociado a función intestinal porque se forma ese ovillo, ¿verdad? Y te va a dar toda una clínica de dolor abdominal. Y cuando lo llevan a sala, por eso pasó todo ese video de las redes sociales, que lo que estaba condicionando a la función intestinal era un ovillo de Ascaris. Puede condicionar a perforación, fíjense, imaginación intestinal o bolo. Los parásitos de gran tamaño pueden entrar también incluso al árbol biliar y ocluirlo. Acá tuvimos un caso que lo iniciaron en una cepa, un paciente que llevó un síndrome entérico, obstructivo, una poliotriasis y una linfomatosis. Lo volvieron a hacer lo cirujano, el que se le septe, lo hicieron septe, había un ovillo de Ascaris. Entonces, fíjense que el parásito se puede condicionar incluso a una perforación intestinal. Y bueno, todas las características, como les digo, puede estar asociada a una vía respiratoria que ustedes sospechan de una neumonía, o a un dolor abdominal, o a una poliotriasis, una faringitis, y está asociado a eso. Entonces, fíjense si este estudio radiológico de todas, esta imagen que está acá es radiolúcida o radiopaca. Radiopaca. No es característica de una. ¿Ustedes qué pensarían en primer lugar? Una neumonía, ¿verdad? Y resulta que ahí muestra la consolidación de parásitos que están ahí en ese nivel del espacio pulmonar del paciente. Entonces, bueno, el tratamiento importante, como les dije, si es un abdominal quirúrgico, primero tiene que resolverse la parte quirúrgica y luego dar el tratamiento. Y vamos a utilizar el albendazol, 400 miligramos en una dosis única en ayuno, o el mebendazol cada 12 horas 100 miligramos, o una 2 por 3 días, o una dosis única de 500. La piperacina es el medicamento que nosotros vamos a utilizar para detener esa migración de los parásitos, ¿verdad? A una dosis de 75 miligramos por kilo, y tenemos como alternativa el formato de piloncillo. Entonces, bueno, ahí están las dosis importantes que ustedes las conozcan, se las aprendan, la tengan en su agendita o tengan una aplicación que les dé todo eso, porque es importante tenerlo presente para sus indicaciones médicas, porque recuerden que ustedes tienen que hacer una correcta historia clínica, ¿verdad? Un correcto examen físico, que la única manera de aprenderlo, como les digo, aprovechen el hospital, que los pacientes, la mayoría están dispuestos a que ustedes lo examinen y ustedes aprenden a tocar un abdomen, saber cuándo es una tabla grande, una tabla dental, con signos de irritación, ¿verdad? Examinar a su paciente, solicitar estudios, confirmar, saber qué herramientas tiene para hacer el diagnóstico y hacer el tratamiento adecuado. Porque si ustedes ven ese estudio radiológico de Torres y lo examinan al paciente, le mandan que le van a mandar a amoxicilina con ácido saturnánico. Bueno, entonces, como ya les dije, las indicaciones quirúrgicas, esa parte. Tenemos sobre que es el heterobium vermicular, es algo que ustedes lo conocen, ¿verdad? Que es la famosa el oxiuro, ¿verdad? Típico de los escolares, ¿cierto? Y la mamá, ¿cuál va a ser el motivo de consulta? A ver, ustedes mismos me tienen que responder porque eso ustedes lo saben. ¿Ah? Por eso la mamá llega y ustedes ni se levantan de su escritorio, ni examinan al paciente, le dan la receta para su casa, le explican todo y el tratamiento para toda la casa. ¿Sí o no? Ya lo veo haciendo eso. Hacemos, y fíjense que por un síntoma que tiene el pacientito, que ya lo detectó la mamá, idealmente el diagnóstico se debe hacer, porque a veces no se consigue el resultado del examen de ese. ¿Cuál sería la prueba de diagnóstico que ustedes tienen que indicar? Eso la deben saber, porque no saben por qué decirlo, ¿no? No, pero en experiencia de algún hermanito, ustedes mismos, algún familiar, algo, ¿cuál sería? Ustedes ya vieron este parasitología. La herramienta diagnóstica que tenemos. Entonces, ustedes ya pasaron por la psicología, ya deben saberlo, ¿no? Ustedes no es pan comido por ustedes también.
todos aquellos climas templados, climas también tropicales, afecta a los niños un 20%, y algunos de la familia, vecino o alguien ha tenido esta sintomatología, ya usted la reconoce. Entonces ya sé que esa pregunta no va a ir para el los humanos son el único huésped natural y la infección ocurre en los grupos socioeconómicos. La transmisión puede ser a través de las ropas que se van a contaminar. Yo recuerdo eso porque en la clase, por ejemplo, cuando me decía la profesora de explicar y demostrar el poquito de cómo la mamá está, sí, tal cual, eso no lo verificado. Entonces, eso ahorita van a ser ingenios y van a hacer todo el ciclo completo. Entonces, es importante hacer las medidas higiénicas. Y también tomar en cuenta todo el núcleo familiar, ¿ya? Para tratarlos. El examen parasitológico, el DS solo da positivo del 10 al 15%, y mejores resultados tenemos en el examen de las células altas. Bueno, ya ustedes lo saben, es importante que lo sepan, que lo sospechen y lo puedan tratar de manera correcta. Y como síntoma principal va a ser ese puricema. El paciente también puede tener otras manifestaciones clínicas como el abdominal, todo esto, y en las niñas puede haber la presencia de una vulvovaginitis también, ¿no? Entonces tengan en cuenta, sobre todo en las niñas, ¿no? Que tú no vas a sospechar de un ITS ni nada de eso porque no está asociado a esta parte. Entonces, bueno, el tratamiento es bebendazol 100 miligramos en una dosis única y se recomienda repetir el ciclo en 15 días. ¿Ya? Como alternativa tenemos el albendazol. Ahora tenemos el Trichuris trichura. Es un parásito que básicamente va a estar a nivel del colon y el recto y también va a estar adherido a la mucosa intestinal. Puede ser una infección que va a estar totalmente asintomática, pero algo característico de trichura y llega a la emergencia, te llega al consultorio, sobre todo son pacientes escolares, es el prolapso rectal. La primera vez que lo vi sí me sorprendí porque nunca lo había visto. Y sí, también es producto de este parásito. Entonces tiene que dar tratamiento y hacer la maniobra para que vuelva otra vez, porque sale todo el recto, sale algo, entonces tienen que hacer la maniobra para reducir ese problema. Es como una hernia, igualito lo van a hacer. No van a tener ustedes su experiencia de eso. Entonces, bueno, los criterios diagnósticos va a ser la visualización de los huevos de parásito, ¿verdad? Y la transmisión va a ser fecal. El tratamiento, el bebendazol. Estos temas tan amplios, porque ahora usted dice, pero le estoy poniendo a los doctores para que hagan diagnóstico diferencial y sepan reconocerlo. Porque fíjense que hemos dado todo un abanico de patologías asociadas a deposiciones líquidas de diarrea. Entonces tenemos diarrea de etiología viral, bacteriana y parasitaria. Entonces son muchas cosas que es importante saber, pero los doctores para que hagan diagnóstico diferencial y sepan reconocerlo y sepan tratarlo. Lo más que pasa en el examen es cuando les llega el paciente. Entonces, ahí les estoy poniendo más de allí, no les puedo resumir. Más de allí no se les puede resumir. Entonces, bueno, el tratamiento es el bebendazol. Fíjense que ustedes ya se van a familiarizar con estos medicamentos cuando se utilizan esta patología y las manifestaciones principales. Y como alternativa única tenemos el albendazol y la hipervectina, de verdad que nunca lo he utilizado, pero bueno, en estos casos, no, el bebendazol o el albendazol. O bueno, la intoxicación que tiene todos los parásitos cuando no está sospechando y está esperando los resultados de ahora, el Strongyloides hyperboralis en su ciclo de vida hay una importante que el paciente va a tener la autoinfestación y que el ciclo de vida de este parásito va a concluir en el mismo huésped. Entonces es algo importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Epidemiológicamente, las personas se van a infectar cuando la larva pilariforme, ¿verdad?, va a tener contacto directo con la piel, va a penetrar y ahí comienza, ¿no? Ahí comienza su ciclo, donde va la parte circulatoria, linfática, pulmones, faringe, árbol bronquial, tráquea, faringe, se deduce y ahí comienza. Pero va a tener también otro que cuando está en el intestino, ahorita lo van a ver, va a tener un periodo, va a tener un ciclo de vida libre, ¿verdad? Estas formas ya adultas,
haber un ciclo de autoinfectación que va a ser el mismo ser humano, ¿verdad? El huésped, donde va a penetrar la mucosa intestinal, va a ser secretorio y vuelve se tiene dos, a diferencia de los anteriores. Entonces va a ser el único parásito endémico capaz de completar su ciclo de vida en el ser humano. Entonces tomen en cuenta estos datos del parásito. En la clínica, fíjense que el paciente va a presentar diarrea, puede presentar dolor abdominal, todo eso puede tener una sintomatología respiratoria. Y también, el Staphylococcus estercoralis, también me produce el síndrome de. Entonces tenemos dos. ¿Cuáles son? El Ascaris y el esófago. ¿Ya eso lo saben? No se me va a preguntar en el examen. Estudien otra cosa. ¿Cómo producir un síndrome también de mala absorción? ¿Ya? Entonces está también relacionado a un bajo crecimiento en sus pacientes escolares. Y tiene una característica importante que no le hemos dicho de los otros parásitos, que es la. ¿Cuál es la otra característica importante? Cumple dos ciclos. Entonces va a cumplir un ciclo en el huésped de autoinfectación. Entonces es importante eso también, ¿no? Básicamente viven en el intestino delgado, tienen la capacidad de la autoinfectación y tienen una base larga de persistencia en el organismo. O sea, hasta décadas pueden estar viviendo persistencia. El diagnóstico a través del parasitológico de heces y también se puede hacer el cultivo y a nivel de laboratorial podemos puede ser la presencia de hipereosinofilia. Entonces el tratamiento va a ser albendazol a una dosis de 400 miligramos, pero la dosis va a ser de 400 miligramos diaria por 3 días. ¿Bien? Y en el caso de que ustedes confirmen que hay un síndrome de hiperinfestación, el tratamiento tiene que ser hasta 14 días. Tienen alternativas como el albendazol y se sugiere, ¿verdad?, que este tipo de pacientes tengan un segundo ciclo de tratamiento a la semana o a los 15 días de la primera dosis que recibieron. Bien, ahora tenemos los nematodos que son tisulares. Ya ustedes saben que la palabra nematodo es que es un gusano redondo, ¿verdad? Y tenemos la triquinosis. Básicamente, lo que son cerdos, casas silvestres van a ser las fuentes importantes de la infección humana. Entonces, este tipo de parasitosis, la triquinosis, va a ser por el consumo de carnes poco cocidas o crudas. Ese va a ser su principal modo de transmisión. ¿Y a quién no le gusta una carne? Pero pero la mayoría de las personas les gusta así, ¿no? Sobre todo el chanchito. Y es como una forma de transmisión. De ahí, la otra semana hay un paciente que tiene neurosis de sarcoma. Es importante ver cuáles son esas manifestaciones clínicas. Tenemos una tomografía para ver. Aquí tienen varios pacientes con cosas, que eso debería estar limitado por esa persona, ¿no? Pero no se cumplen las medidas básicas y tienen que tener se ponen 15 días para detectar. Este paciente no la he visto, pero yo sé que está ahí en el servicio. Entonces piensen cómo vemos todo de ojillo, cómo este tipo de parásitos está a nivel mundial. No me explica nada. El ciclo de vida va a ser a través de la ingestión de alimentos contaminados, ¿verdad? De alimentos contaminados, de la poca cocción de este tipo, sobre todo de la ingesta del cerdo, ¿no? Pero también otro sería a través de las heces contaminadas de este tipo de animales silvestres como el oso, los roedores. Y básicamente el diagnóstico se va a hacer a través de la biopsia, imagínense, de la biopsia del músculo, para nosotros poder ayudar a este tipo
gravedad de esta patología va a depender de la cantidad de larvas ingeridas y va a tener un periodo de incubación aproximadamente de 7 a 30 días. Puede ser desde una infección leve hasta una grave, de acuerdo al número de larvas ingeridas, y los periodos de incubación más cortos generalmente se van a asociar con un curso más grave de la enfermedad. Entonces, vamos a tener dos etapas, una etapa intestinal y una etapa muscular. Esa etapa intestinal va del día 2 al 7 después de la ingestión, cuando esas larvas infectadas van a ser liberadas de la carne, ¿verdad? De esa carne cruda que ha sido consumida, y va a completar todo su ciclo en la persona y va a empezar, puede estar asintomático o puede tener manifestaciones clínicas. Dentro de esas tenemos una diarrea prolongada. ¿Qué me va a condicionar esa diarrea prolongada de mi paciente? ¿Ah? Que va a comprometer la vida del paciente. Entonces puede condicionar a una deshidratación. Si no es atendido a tiempo y corregido. Y tenemos la etapa muscular que se va a desarrollar después de la primera semana de ingestión, que va a representar el periodo en que las larvas derivadas de esos adultos se van a diseminar a través de la vía circulatoria, ¿verdad? Y va a ingresar al músculo esquelético. Entonces, principalmente dentro de las manifestaciones clínicas va a ser el dolor muscular. También va a haber fiebre, también va a presentar el paciente hemorragias subunguiales. Entonces podemos también ver hemorragias subunguiales. Un paciente que tenga fiebre, hemorragias subunguiales, tiene un nombre propio. También infeccioso. Todavía no he visto eso. Pero a diferencia de una endocardititis infecciosa, que el paciente va a tener una infección endocardítica. Entonces están los criterios de endocardititis infecciosa. ¿Cuáles son los criterios? Aquí dentro de los criterios menores están esas hemorragias subunguiales. ¿Cómo se llama? Esta es la retina. Esta es la eso para que ustedes se queden y hagan análisis. Fíjense que la medicina 2 más 2 no es 4. Entonces, todo es contexto cronológico, contexto psicobiológico, manifestaciones clínicas, los sospechos. Porque mira, ¿te parece eso? ¿Qué piensas? Pero estas hemorragias son inesquibles. No le traes la fotito y bueno, está en el libro de Hansen, está ahí para que la visualicen, no lo pueden buscar. De verdad que bueno, me pasó poner allí. También hay hemorragias conjuntivales, reptilianas, hay presencia de temas superioritarios, pero principalmente una de las características de las manifestaciones clínicas en este paciente va a presentar dolor muscular. Pero hay otra patologías que te pueden dar daño. Dentro de las virales, ¿cuáles ustedes conocen? ¿Quiénes se van a ir para la selva? De la bacteriana, incluso te lleva a la sequía total. La leptospira. Entonces, fíjense, la idea es que ustedes estudien en los temas, hagan diagnósticos diferenciales, porque no llegan los pacientes, pero que ustedes lo sepan analizar, sospechar, y es como un rompecabezas, ¿no? Porque la leptospira también te puede venir con fiebre, también te puede tener iricia, incluso puede tener dolor abdominal y diarrea. Pero en el contexto de, y esto como yo lo leí de diagnóstico diferencial. Entonces fíjense que son síntomas diciendo que no son tan patológicos de esto, porque yo ahorita les estoy diciendo, mire, esto es para hacer de las que les estoy dando de los demás, pero hay otras enfermedades que ustedes tienen que hacer diagnóstico diferencial. ¿Cómo van a hacer diagnóstico? Definitivo a través de un correcto interrogatorio, antecedentes, examen físico, que ustedes sospecharlo y la zona de donde vienen. Entonces, bueno, importante es acá. Pero en este tipo de patología dice que el dolor es extremo, tanto que el paciente tiene limitación para hacer sus actividades, para el movimiento, incluyendo la respiración. Imagínense, bueno, yo nunca lo he visto, ¿verdad? Pero aquí habla que limita incluso hasta el movimiento de la lengua. Yo pensaría en qué. Cuando me digo a un paciente así con una disminución de la fuerza muscular y con dolores intensos, acá tenemos ese tipo de pacientes.
está asociado a miocarditis, a encefalitis y a neumonía. Puede incluso producir complicaciones trombóticas. Entonces, ténganlo en cuenta y es importante sospechar. El paciente va a presentar clínicamente edema periodontario, va a haber sinusitis y eventualmente eosinofilia. Entonces sospechamos para definir. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico? Al DISI tenemos como herramienta el ELISA, la inmunofluorescencia, el TOC de ELISA, la serología. Son confiables y lo podemos combinar a través de Waterloo, pero en definitivo nos va a dar una biopsia muscular. Entonces, bueno, hacer una biopsia muscular es todo un proceso. El tratamiento va a ser albendazol, 400 miligramos 400 miligramos viable con corteza de grasa 2 veces al día durante 8 a 14 días, con mebendazol de 200 a 400 miligramos 3 veces al día durante 3 días y luego de 400 a 500 miligramos 3 veces al día durante 10 días. Entonces, fíjense, el esquema es totalmente diferente a los anteriores y cómo me puede comprometer el paciente este tipo de parásitos, ¿no? Dependiendo del paciente, se va a utilizar o no el uso de corticoides en los casos más graves. Entonces, todas estas patologías son prevenibles. Ustedes pueden contribuir a que bloquear ese ciclo de vida de estos parásitos, lo pueden hacer. Entonces tienen una gran responsabilidad, ¿verdad? Con su comunidad, muchachos. Tienen que ser los mejores médicos del Perú. De aquí en 20 años, cuando yo esté abuelita, no hay tantas complicaciones de las enfermedades crónicas. Y eso lo pueden lograr ustedes. Eso lo pueden lograr. Ustedes se van a medir a que en 20 años haya mejoras en el sistema de salud. ¿Quién quiere ser presidente aquí? Nadie. Todos van a ser clínicos, quirúrgicos. Porque si tenemos un buen presidente, un buen ministro, podemos mejorar nuestras condiciones sanitarias. El Perú es una gran nación. Lo que pasa es que, bueno, ya ustedes saben todas las cosas. Entonces, este tipo de enfermedades son o no prevenibles. Son prevenibles. Podemos nosotros contribuir a que no produzcan todos estos efectos que no queremos en nuestra paciente. Entonces, la prevención es importante la alimentación, hacer énfasis en nuestros pacientes que las carnes deben ser bien cocidas, deben tener un adecuado, si van a